Buenas noches, mi nombre es Gustavo Adolfo Rueda, ingeniero mecánico y actualmente gerente de mantenimiento. Esta presentación tiene como intención una breve explicación, resumen muy condensado de la norma NORSOC Z008, mantenimiento basado en riesgo y clasificación de las consecuencias, edición tercera del 2011. Como lo mencioné, esta presentación tiene la intención de hacer una eh, explicación, un sumario de la normatividad, cuál es su función, cuál es su aplicación, cuál es el propósito y cómo se estructura o cómo está estructurada esta norma. Algo importante de resaltar, para tener en cuenta, es que esta norma, la NORSOC Z008, es una norma noruega diseñada por la industria del petróleo de ese país. Bueno, entrando en materia, el propósito de esta norma es establecer la jerarquía técnica de cada uno de los equipos que conforman una facilidad, clasificación de los equipos por sus consecuencias, utilizar o hacer uso del análisis de riesgo para la generación de programas de mantenimiento o para la optimización de los planes o programas que actualmente se tengan. Y por último, apoyar la toma de decisiones en lo relacionado con mantenimiento. Algo importante resaltar acá es que en esta tercera edición se habla de, no se habla de análisis de criticidad como en las ediciones anteriores, se habla de clasificación por consecuencias. El cambio en el término se hace, lo explica la norma, con el fin de evitar o eliminar la dualidad en la interpretación de criticidad, dado que se podía interpretar y se estaba interpretando como un análisis de las consecuencias o como un análisis de riesgo, que básicamente es la combinación de la probabilidad y la consecuencia. Por eso, con el fin de eliminar esa doble interpretación, esta edición habla sobre la clasificación por consecuencia. Y esto, la normatividad o esta normatividad aplica en diferentes fases del proceso o de la facilidad, digamos así. Puede utilizarse bien sea en la fase de diseño, es decir, antes de que la facilidad se construya y entre operación se puede definir, se puede utilizar esta norma para definir la jerarquía técnica de los equipos. También se puede utilizar durante el proceso de preparación para operación, es decir, durante el proceso de fabricación o comisionamiento. O también, que es donde particularmente la he visto más en la práctica, más en práctica, perdón, es en la fase operativa. Es decir, ya cuando la facilidad ha sido construida, ha sido comisionada, ha sido puesta en servicio y la recibe operaciones. En este proceso, como les digo, en mi experiencia es donde más la he visto en práctica, esta norma puede ser utilizada. El alcance, el alcance de esta norma, como lo mencioné en la introducción, está diseñada por la industria petrolera noruega y por obvias razones esta norma tiene aplicación en la industria del oil and gas. ¿Sí? Para los equipos que los equipos que pueden utilizar, o en los equipos que se puede utilizar esta norma, como lo ven en el listado, pues el equipo mecánico, todos los equipos mecánicos, estos equipos mecánicos se habla sobre equipo estático, equipo rotativo, equipo estático, tanques, vasijas, equipo rotativo, bombas, motores. También aplican tuberías, pero en este caso la norma hace una diferencia. Tuberías, el entramado o la red de tuberías, en este caso aplica, pero no aplica para una sola línea o una sola tubería. Adicionalmente, aplica para la instrumentación y para los equipos eléctricos. Bueno, eso es en temas de aplicación. Ahora, no aplica para estructuras portantes, en este caso hablas de edificaciones, estructuras, bloques, estructuras de edificios. No aplica para estructuras flotantes, como esto es como se ha mencionado, es una norma noruega. Como ustedes bien saben, los noruegos son fuertes
son fuertes en temas de navegación, esta norma no aplica para ese tipo de estructuras, tampoco aplica para bandas y, como lo mencionaba, para tubería. Tubería, un solo elemento, un solo trazado de línea de flujo. La estructura. Aquí se intenta explicar cómo viene estructurada esta norma. Ustedes verán en la gráfica, aparece desde la sección 3 hasta la sección 12 con los anexos. Básicamente la sección 1 y 2 es la introducción y dónde aplica y no aplica esta norma, y ya el grueso o el cuerpo de la norma inicia desde el numeral 3, desde la sección 3. Más adelante voy a hablar brevemente de cada uno de estos procesos, pero como lo muestra la diapositiva, iniciamos con la sección 3, que es definiciones, la sección 4, que es la metodología para la gestión del mantenimiento basada en riesgo, ¿sí? La gestión del mantenimiento como tal, la jerarquización técnica, las consecuencias, la clasificación por consecuencia, los programas de mantenimiento, planeación de mantenimiento, reporte, análisis y mejora, perdón, evaluación de las partes o repuestos y personal y recurso. Los anexos del A al D son ejemplos puntuales de cada uno de los procesos, cómo podría verse, cómo podría estructurarse, y eso es lo que se menciona en los anexos. La norma explica o menciona que es importante que a la par de la implementación de esta normatividad, de esta estructura, de la NORSOC Z008, se tenga o se trabaje con la ISO 20815, que básicamente es la gestión de la producción y confiabilidad. ¿Sí? Bueno, ya entrando en materia, vamos a la sección, empezamos con la sección número 3, como su nombre lo define, como su nombre lo menciona, habla de los términos, definiciones y abreviaciones que se van a utilizar en esta norma. Algo importante de resaltar en este capítulo es que hay definiciones técnicas como mantenimiento, como modo de falla, como mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, pero también hace una diferenciación muy clara en los verbos que se utilicen. La norma, la lectura se hace en inglés, y aquí hacen diferencia de dos modos verbales, del verbo can y el verbo shall. El verbo can hace referencia a que no es obligatorio la implementación o lo que se mencione o se utilice con este verbo, pero el verbo shall se resalta que es de obligatoriedad, es decir, debe hacerse lo que se mencione con ese verbo. ¿Sí? Ahí será el numeral 4, habla sobre la metodología para el gerenciamiento del mantenimiento basado en riesgo y recalca en su inicio, en sus generalidades, que el mantenimiento, las decisiones de mantenimiento obligatoriamente deberían estar basadas o tener como principio rector el análisis de riesgo. ¿Sí? Este capítulo tiene varias partes, se subdivide en varias partes. La primera es la generalidades, lo que acaba de mencionar. Ahí resaltan que todas las actividades de mantenimiento, toda la gestión de mantenimiento debería basarse en riesgo. También habla sobre la función de los sistemas de seguridad, sobre el equipo estático dentro del proceso, los equipos estáticos que están contemplados dentro del proceso, y por último, los criterios de decisión del riesgo. El quinto punto, el numeral quinto, habla sobre la gestión de mantenimiento, la aplicación de la clasificación por consecuencias.
Y el propósito de este capítulo, entre los que se mencionan en el mismo, hay dos muy importantes, que a mi modo de ver son los más importantes. Uno es describir los elementos más importantes en temas de clasificación por consecuencias, así como la expectativa que se tiene sobre la gestión del mantenimiento. Otro es cómo se aplica o dónde aplica la clasificación por consecuencias en la gestión de mantenimiento, y adicionalmente es el eslabón principal en cada uno de los pasos del resto del documento, es decir, de aquí en adelante este es el que linkea o une toda la estructura de la norma a través de este numeral: la gestión del mantenimiento, la aplicación de la clasificación por consecuencias. Este capítulo, pues, viene, en el capítulo se le muestra un flujograma, un diagrama de proceso muy general, donde el cual está dividido en tres partes. Uno, la parte de recursos, que habla sobre la organización, los materiales, toda la parte de documentación, sistemas IT, como CMMS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esta parte de la gráfica? Esta es la parte de recursos. La segunda parte, que está en la mitad, que vendría siendo esta, es la gestión de los procesos de trabajo. En otras palabras, es la gestión del trabajo de mantenimiento, ¿sí? Donde se hablan de las metas, de los programas de mantenimiento, de la planeación, de la ejecución de las actividades de mantenimiento, y bueno, así sucesivamente, que es básicamente el diagrama de flujo de una tarea de mantenimiento. Y por último, habla sobre los resultados. De todas estas actividades tiene que haber un resultado. Esos resultados deben ser analizados y a su vez deben ser tenidos en cuenta para mejoras del proceso. Básicamente lo que este numeral quiere explicar. El sexto numeral es la jerarquización técnica, ¿sí? Y como lo menciona la norma, la jerarquización técnica es parte fundamental de la gestión del mantenimiento, ¿sí? Es parte fundamental porque uno muestra la interdependencia técnica de la instalación, es decir, que la facilidad en sí no son entes separados. Por ejemplo, el sistema de inyección de agua no es independiente del sistema de tratamiento de agua, o el sistema de inyección de agua no es independiente del sistema de tratamiento de crudo, por dar un ejemplo. Lo que intenta demostrar la jerarquía es que todo está interrelacionado. Técnicamente todo genera una interdependencia, una relación mutua entre cada una de las partes que conforman esa estructura. También tiene como intención generar la identificación, o lo que conocemos como los tags de los equipos y de los repuestos requeridos por estos equipos, ¿sí? Los tags son las identificaciones técnicas que se ubican, que se colocan en los equipos para que tanto el personal operativo como el personal de mantenimiento hablen el mismo idioma. Es decir, si un operario habla de la P126, el de mantenimiento ya sabe que está hablando de la bomba de emulsión, por dar un ejemplo. Y asimismo, la jerarquización técnica es importante porque planea y organiza todo el tema de la gestión del mantenimiento o del programa de mantenimiento. Eso es lo que explica el numeral 6 de esa norma, y este numeral hace referencia o menciona también que debería trabajarse en paralelo con la norma ISO 14224, perdón, como todos lo conocemos, como todos sabemos, es la norma que habla sobre el tema de información, confiabilidad, perdón, y data para el manejo o datos de mantenimiento de cada uno de los equipos. Y a su vez menciona la norma ZDP002, que también es una norma noruega, es una NORSOK, que habla sobre el sistema de codificación relacionado con los tags de los equipos, ¿sí? El numeral 7 ya habla
específicamente sobre la clasificación de las consecuencias y describe cómo debe hacerse ese proceso, cómo debe hacerse el proceso de clasificación de las consecuencias. Asimismo, como lo muestra la gráfica, cuál es el diagrama de flujo, el flujograma de este proceso y cómo este se relaciona con los programas de mantenimiento, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la gráfica, se divide en 5 columnas, donde en cada una de esas columnas cada un proceso diferente. En términos generales, el numeral se divide en varias partes. El primero es las partes principales y el diagrama de flujo. Y como ustedes verán, este que estamos hablando, el proceso de clasificación por consecuencias. La primera parte es documentación del diseño básico. La segunda fase del proceso es identificación de las funciones de mantenimiento, de las funciones principales y las subfunciones. Aquí ya empieza a hablar sobre la clasificación de las consecuencias, mapeo o identificación de las funciones por equipo y las salidas. Una de las salidas que se menciona acá abajo es la de establecer el programa de mantenimiento, ¿sí? Una de las principales tareas de la clasificación por consecuencia es poder generar o establecer los programas de mantenimiento. Como lo mencioné desde un principio, es una explicación a grosso modo de cómo se funciona o cómo se estructura esta normatividad. En el numeral 8 ya habla sobre los programas de mantenimiento, ¿sí? En este numeral, con base a la información anterior, que es la clasificación por consecuencias, y como lo mencionaba anteriormente, es una de las salidas, o es uno de los entregables de este proceso, que es la generación de los programas de mantenimiento. Aquí ya se habla del programa de mantenimiento con base a la clasificación de consecuencias, ¿sí? Como lo menciona la norma, el propósito de un programa de mantenimiento es controlar el riesgo asociado a la degradación del equipo o a los riesgos asociados a la degradación del equipo, ¿sí? Entonces, por eso se establece un diagrama de flujo en donde se define un programa de mantenimiento, bien sea para nuevos equipos, nuevas facilidades, nuevas plantas, o bien sea, como se muestra en la gráfica, optimización de los planes de mantenimiento existentes, ¿sí? Este es el diagrama de flujo que explica cómo se haría o cuál sería el proceso que se debe seguir para la actualización de un plan o de un programa de mantenimiento actual. El número 9 habla sobre la planeación del mantenimiento y aquí ya se toca los niveles de criticidad, ¿sí? Con base a la clasificación por consecuencia, ¿sí? Y de cómo las actividades de mantenimiento se priorizan con base a esa clasificación. Aquí se explica, en la imagen se muestra, de acuerdo al impacto que tiene la falla, cuál es el nivel de criticidad de la misma. Si es una falla incipiente, si es una falla por degradación, o si es una falla crítica, cuál es la definición de cada uno de esos tipos de falla, de esos impactos de la falla, y cómo eso se utiliza para priorizar las actividades de mantenimiento, la planeación del mantenimiento. En el numeral 10 ya se habla sobre el tema de reporte, análisis y mejora. Como ustedes verán, hay una secuencia lógica de cada uno de los capítulos, tiene una intención. Y este capítulo, el capítulo 10, recopila toda la información que se ha levantado a lo largo de la implementación de los capítulos anteriores, ¿sí? El tema de reportes de las actividades de mantenimiento, aquí se muestra, en esta tabla se está mostrando cuál debería ser la información que resulte de una actividad de mantenimiento, bien sea por mantenimiento correctivo o bien sea por mantenimiento preventivo. El análisis de esa información, el análisis de la información que se recopila de las actividades de mantenimiento, y con base en ese análisis y con base en toda esa información, hacer revisión para implementar opciones de mejora,
¿sí? Aquí es importante resaltar que para una buena implementación o para una buena ejecución de este numeral o de este capítulo, es importante la selección adecuada de los indicadores de gestión, ¿sí? Porque con esto, al tener una selección adecuada de los indicadores de gestión, el grupo de mantenimiento se alinea al mismo objetivo, se alinea a los mismos indicadores y todos trabajan en pro del indicador, más que del indicador, del trasfondo del indicador, de lo que en realidad sucede tras bambalinas, es decir, lo que sucede en campo. Yo siempre he dicho el indicador es un número, pero la interpretación de ese número es la que ayuda a que que ayuda a que se generen opciones de mejora. Si se selecciona el indicador adecuado, se hace un buen seguimiento de las actividades que se están ejecutando y a su vez una buena interpretación ayuda a mejorar no solo el indicador, que en realidad no es lo que cuenta, sino que una buena interpretación ayuda a que la mejora se vea materializada, se vea representada físicamente en los equipos y estos operen en la manera que deben operar. Como resultado de esas mejoras, el indicador de por sí va a mejorar. Un factor importante también dentro de esta gestión o dentro de esta normatividad, y que a mi modo de ver personalmente también es supremamente importante, y no es de menor relevancia como en algunos lados lo he visto, es el tema de la evaluación de repuestos. En otras operaciones esta evaluación nunca se hacía o se hacía de una manera bastante superflua, de tal forma que cuando íbamos a ejecutar actividades de mantenimiento no se contaban con los repuestos adecuados en la bodega y eso retrasaba, por obvias razones, retrasaba las actividades de mantenimiento. Esta normatividad habla sobre esa evaluación de repuestos, que se debe hacer ese proceso de evaluación para seleccionar los repuestos críticos. Esos repuestos deben estar asociados a un bill of materials, que a su vez debe estar asociado a los programas de mantenimiento. Y básicamente lo que muestra el diagrama de flujo es cómo se debería hacer ese análisis, ¿sí? Inicia, igual que anteriormente, inicia con la documentación del diseño básico, identificación de las partes, por lo general es el listado de partes que trae el fabricante, que es un número importante. Estamos hablando de ejercicios de 1000, 2000 piezas, por ejemplo. Bueno, una turbina tiene mucho más, pero es un número importante de piezas que debe ser seleccionada. ¿Con base en qué criterios? Pues con un análisis de riesgo. Se seleccionan cuáles son esos repuestos críticos que sí o sí deben estar ubicados en algún lado. Eso también lo menciona la norma. ¿Dónde y cómo se deben almacenar? Es decir, una idea, ¿dónde y cómo? Pues dónde en la bodega y cómo, pues en la stand no está así. El dónde sí efectivamente en la bodega, pero esa bodega dónde debería estar. Sí, y a su vez el stand debe tener una clasificación de tal forma que sea fácil la ubicación. Bueno, tiene varias aristas que ayudan a que lo anterior tenga funcionalidad, porque nada sacamos con tener un programa de mantenimiento, con una jerarquía técnica, con una clasificación por consecuencias y no tenemos repuestos o no tenemos identificados los repuestos para la gestión. Como digo, no hacemos nada. Diría un amigo, es un saludo a la bandera. Tener planes de mantenimiento o programas de mantenimiento sin repuestos asociados o bill of materials asociados no tiene ningún sentido. Y por último está el capítulo de personal y recursos y básicamente lo que menciona este capítulo es corto, es que es lo importante de la interacción del equipo de mantenimiento y del equipo de operaciones, una interacción activa en la implementación de esta normatividad. Esto con el fin de obtener los resultados esperados, jerarquía de equipos, planes de mantenimiento, programas de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo mencionado anteriormente. Como digo, la norma recalca que es vital la participación de estos equipos para la implementación de la norma. Y hasta aquí finaliza
Con esto finaliza la presentación, una breve presentación, un breve resumen de lo que es la norma NORSOC 008. A ustedes, gracias por su atención, feliz día.